Muy bien, vamos a continuar con el marco conceptual de la información financiera. En el capítulo anterior hablamos de lo que eran los estados financieros, que era la información financiera que tiene que presentar la entidad. Y en esta oportunidad, en el capítulo cuarto, vamos a hablar de los elementos que componen los estados financieros. De hecho, van a ser 5 componentes que ya hemos visto en anteriores videos de una forma muy general. Aquí vamos a ahondar un poco en ellos. Hablamos de que habían 5 elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Entonces vamos a ir viendo qué es cada uno de estos. El primero son los activos. ¿Qué es el activo? El activo, nos dice el marco, que es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. Veamos 3 componentes que tiene esta definición. Lo primero es que es un recurso, es controlado y es producto de sucesos pasados. ¿Esto qué significa? Que es algo que ya tiene la empresa, que ella lo puede utilizar y obtener el beneficio del mismo. De hecho, si seguimos en la definición, dice que el recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Y vean que después, como un tercer elemento, reitera la parte del control. ¿Qué significa esto? Que es algo que tiene la empresa para su beneficio. Por ejemplo, que compró una máquina, que compró un edificio, que compró un terreno, que compró mobiliario. Son elementos que obtiene que están bajo su control. Imaginemos que tiene una máquina. La máquina es de la empresa y esta decide cómo la puede utilizar. Y lo que la máquina produzca, muy posiblemente lo va a utilizar para la prestación de su servicio o para la venta de un producto. Eso lo definiría la empresa y su beneficio será para ella. Entonces, es algo que tiene la empresa. También ahí pueden estar la parte de inventarios, de cuentas por cobrar, porque es un derecho que tiene la institución. Sus cuentas bancarias, alguna patente que haya obtenido, software, todo esto que es algo que le pertenece a la empresa propiamente. Como vimos en los conceptos generales de la contabilidad, para poder obtener esos recursos, la empresa tuvo que pagarlos, tuvo que desprenderse de otros recursos, tuvo que endeudarse o tuvo que haber sido patrocinado por sus dueños. Entonces, como contraparte de ese activo existe el pasivo. Y este no es un recurso de la empresa, sino más bien una obligación. Una forma para poder haber obtenido el activo es endeudándonos. Y el pasivo es una deuda, es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de eventos pasados. Imaginémonos igual la máquina que hablaba hace un rato. La empresa obtuvo la máquina, pero ¿cómo la obtuvo? La obtuvo, por ejemplo, con un crédito. Ese crédito es el pasivo. Entonces, hoy no lo pagué, pero lo tendré que pagar en el futuro. Tengo la obligación de transferir un recurso económico a otra parte para poder cubrir esa obligación. También nos dice que es una obligación, es un deber o una responsabilidad que tiene la entidad y no tiene la capacidad práctica de evitar. ¿Por qué? Porque en ese contrato de compra-venta ya a mí me dieron la máquina y tengo la obligación legal de pagarla, por ejemplo. Entonces, por ahí ya tenemos lo que es un activo, lo que es un pasivo y iríamos a lo que es el patrimonio. El patrimonio son los derechos sobre el capital, son derechos sobre la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos. Imaginemos que hoy liquidamos la empresa. Tomo todos los activos de la empresa, todos sus terrenos, todos sus edificios, todos sus cuentas por cobrar, todos sus inventarios. Todo eso lo hago líquido, lo vendo y obtengo el dinero. Con este dinero pago las deudas que tiene la empresa, el pasivo. Lo que sobró sería el patrimonio. Es lo que le pertenece a los dueños de la empresa. Es bajo el escenario de que yo tomo todos los activos de la empresa y cancelo todas las deudas, lo que le corresponde, lo que queda, ese derecho, como bien dice la definición, residual que le correspondería a los dueños de la empresa.
Después de ella tenemos lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Este patrimonio se puede ver aumentado o disminuido con aportes de los socios. Por ejemplo, un socio, llegan nuevos socios, se hacen nuevas emisiones de acciones, esos aportes aumentan el patrimonio, o bien pueden haber retiros de los mismos que disminuyen el patrimonio. Y por otra parte tenemos lo que son los ingresos y gastos. Los ingresos son provenientes de la actividad comercial de la empresa. Hay que tener cuidado porque a veces se confunde con lo que son las aportaciones de los socios y no son las aportaciones de los socios. El ingreso es proveniente de la actividad comercial, es decir, de vender algún bien o de prestar un servicio. Nos dice la definición que son incrementos de los activos o disminuciones de los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio. ¿Por qué esto? Porque al momento de prestar el servicio, yo obtengo, por ejemplo, dinero. Entonces, hay un aumento en el activo, hay un aumento en los beneficios que tenía la entidad. O brindé un servicio y obtuve una cuenta por cobrar. Tengo un aumento en mis derechos, ¿verdad? O una disminución en un pasivo a cambio de una deuda que tengo, brindé algún servicio, hice una venta. Pero lo importante es que los ingresos son entonces esa entrada de dinero diferente de lo que nos dan los accionistas, de lo que nos dan los dueños del negocio. Y es producto de esa actividad comercial. Por supuesto, ese ingreso no se obtiene de manera espontánea, sino que se logra a través de, digamos, inversiones que se realizan que vamos a conocer como gastos. Yo para poder generar ese ingreso, imaginémonos que nuestra empresa brinda un servicio, para poder brindar ese servicio, tuve que tal vez tener un gasto de alquiler, un gasto de servicios públicos, un gasto de salario, un gasto de publicidad. Son, por tanto, los gastos una relación mantienen una relación directa con la generación del ingreso. El gasto va a ser disminuciones de activos o incrementos de pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Y son distintos de las relaciones con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Entonces, los gastos tienen una relación directa con la generación del ingreso y no son para nada, por ejemplo, retiros que tengan los socios o dividendos que estos reciban. Son elementos necesarios para la operación del negocio, como, reitero, los salarios, alquileres, mantenimientos que ésta pueda tener. Si los relacionamos con los estados financieros que ya hemos visto, el estado de situación financiera, ya lo había mencionado en el video anterior, pero aquí lo retomamos, agrupa lo que son los activos, pasivos y patrimonio. Y de hecho nos decía el capítulo anterior que son el activo, el pasivo y el patrimonio a una fecha establecida. Por ejemplo, al 31 de diciembre. Es el acumulado que yo tengo a esa fecha. Y el estado de rendimiento financiero, como lo llama el marco conceptual, que no es otra cosa que el estado de resultado integral, agrupa los ingresos y los gastos. Y habíamos visto que estos ingresos y gastos son para una fecha que abarca un periodo. Por ejemplo, que era para un mes. Son los ingresos y gastos de un mes o los ingresos y gastos de un año. Entonces, ahí había que definir muy bien el periodo que estábamos analizando. Y por supuesto, estos ingresos y gastos se dan bajo la base de acumulación o de vengo. Eso significa que yo debo informar en los periodos en que estos tienen lugar en vez del momento en que se pagan. ¿A qué nos referimos con esto? Que a veces yo tengo, por ejemplo, un servicio que es a crédito. Yo presté un servicio a crédito y por tanto me lo van a pagar el próximo mes, tal vez. Yo hoy vendo el servicio, quedó por cobrar y me lo pagaron en un mes. Bajo la base de acumulación y de vengo, yo tengo que registrar el ingreso en el momento en que yo presté el servicio, independiente que me lo paguen en el futuro. Los estados financieros tienen que ser preparados con esta base,
con ese criterio de que el ingreso se reconoce en el momento en que yo brindo el servicio y no en el momento en que me lo pagan. Y recíprocamente, si yo obtengo algún servicio o algún producto que no pago en ese momento, igual lo tengo que registrar. Por ejemplo, que llegó la factura de servicios públicos y yo no la voy a pagar este mes, sino que la voy a pagar el próximo mes. Entonces, quedará por pagar, lo voy a cancelar el próximo mes, pero ¿en qué momento lo registro? Lo tengo que registrar en el momento en que se dio. Si eran los servicios públicos del mes de febrero, lo registraré en febrero, aunque no lo haya pagado en febrero, sino hasta marzo, porque en el momento en que se dio fue en febrero, independiente del momento en que se pague. La base de acumulación y devengo nos dice eso. Tiene que registrarse las transacciones en el momento en que se den, los cuales son diferentes al momento en que se pagan. Por eso hablábamos de que habían dos evaluaciones del flujo de la entidad, una que era bajo la base de acumulación y devengo y la otra bajo la base de efectivo. La base de acumulación y devengo nos va a permitir generar los estados de situación financiera, de flujos de de situación financiera, de resultados y de cambios en el patrimonio. Y la base de efectivo sería para el estado de flujos de efectivo, que sería la contraparte de este principio de acumulación y devengo. Prácticamente toda nuestra contabilidad se genera con la base de acumulación y devengo, excepto el estado de flujos de efectivo. También en este capítulo se nos incorpora el concepto de una unidad de cuenta. Una unidad de cuenta dice que es el o los derechos u obligación o obligaciones o un grupo de derechos y obligaciones a los que se le aplican los criterios de reconocimiento, medición. ¿Esto a qué se refiere? Que nosotros en los estados financieros vamos a tener cuentas contables. Ya lo ahondamos un poco en los conceptos generales de la contabilidad. Pero nosotros vamos a, en nuestra contabilidad, registrar eventos económicos para cuentas contables. Y el marco conceptual nos dice que en algunos casos, para poder presentar más razonablemente esa información, a veces tendríamos que agruparlos. Un poco un concepto que veremos más adelante, que es una unidad generadora de efectivo. Entonces, ¿a qué nos referimos por aquí? Que a veces yo puedo hacer mis análisis financieros, la presentación de información financiera, por ejemplo, únicamente para un edificio, porque aquel edificio, yo puedo aplicarle los criterios de reconocimiento y medición a él exclusivamente. Pero en algunos casos me va a quedar muy difícil para que aquel edificio presente información relevante. Voy a tener que combinarlo con otros activos. Para poder hacer que la información de ese edificio sea relevante, tengo que presentarla junto con la de un terreno, junto con la de un mobiliario y la de un equipo, porque todos ellos funcionan de manera conjunta y si yo lo presentara de forma individual, no va a ser tan adecuado. Estaría brindando información un poco inexacta. Entonces, la unidad de cuenta nos va a permitir o presentarlo de forma individual o en algunos casos de forma grupal, ya sean activos o pasivos. Todo va a depender de los dos de las cualidades que ya hemos visto de la información. Uno es si esto es relevante. Entonces, si una unidad de cuentas se selecciona para proporcionar información relevante sobre el activo pasivo y los ingresos y gastos relacionados, yo tengo que ver si esa relevancia es presentándolo de forma individual o grupal, por ejemplo. Y la presentación fiel. Una unidad de cuentas se selecciona para proporcionar una representación fiel de la sustancia de la transacción o acto evento del cual han surgido el activo, el pasivo y cualquier ingreso o gasto relacionado. Entonces, todo va a depender de esa relevancia y representación fiel. Finalmente, el marco conceptual nos introduce el tema de lo que son los contratos pendientes. Los contratos pendientes son contratos que están en ejecución. Hay otras normas específicas que nos hablan del contrato pendiente, como por ejemplo la NIF 15.
Pero aquí en el marco conceptual nos habla en forma general del contrato pendiente, que establece un único activo o un pasivo por el derecho y la obligación combinados para cambiarse recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos comprometidos a brindar un servicio o a entregar un producto, un bien a otro cliente, ¿verdad? Hay una parte que compra y una parte que vende, pero aún no se ha terminado de prestar el servicio o de entregar aquel producto. Por tanto, nosotros tenemos que analizar el riesgo de que esa transacción aún no está pendiente. Esto sucede mucho, por ejemplo, en contratos de largo plazo. Un contrato que yo esté construyendo. Yo estoy construyendo un edificio y por tanto, yo no he terminado de construirlo, no he podido aún entregar la totalidad del bien que se contrató y el cliente no me va a haber pagado la totalidad del ingreso del mismo. Eso es un contrato pendiente en el que alguna de las dos partes o las dos partes aún no han cumplido sus obligaciones. Y nosotros esta información tenemos que revelarla en nuestra información financiera y analizar los riesgos que esto conlleva. Porque al final es algo que no se ha logrado ejecutar completamente. Recordemos también la parte de la prudencia. Este, Aquí hay que analizar esos escenarios a futuro para no sobreestimar ni subestimar los ingresos. Ese es un contrato de algo que aún no se ha finiquitado y que por tanto no podríamos considerar todo el ingreso proveniente del mismo, sino nada más de la parte que ya hemos entregado. Porque existe esa probabilidad de que al final algo pase con el contrato y no se llegue a materializar por completo a futuro. Y bueno, con esto finalizamos este capítulo. Muchas gracias.